Deuteronomio, capítulo 27. Amén. Deuteronomio, capítulo 27, vamos a leer el verso 9 y 11, al 11. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces Moisés y los sacerdotes levitas hablaron a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy te has convertido en pueblo del Señor tu Dios. Por tanto, obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que te ordeno hoy. Amados hermanos, hoy vamos a continuar con con el tema de la obediencia, la ley de Dios. Este tema lo comenzamos, este capítulo de esta serie la comenzamos el miércoles pasado. Y mientras veíamos este tema el miércoles pasado, veíamos, hermanos, los elementos. Ese fue el texto que vimos, y veíamos los diferentes elementos de la obediencia bíblica. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuáles son los elementos de la obediencia bíblica? Uno de los elementos que vimos, hermanos, es que la obediencia bíblica debe ser como voluntaria y gozosa. Debe ser ferviente, ¿verdad? Debemos obedecer al Señor fervientemente. Y esas fueron algunas de las que vimos. Ahora bien, este texto lo he querido compartir con ustedes hoy porque quiero enfatizar algo que vimos el miércoles pasado en el pasaje. Cuando nosotros hablamos acerca de la ley de Dios y de la palabra de Dios en general, estos versículos bíblicos, hermanos, nos muestran, nos dan una luz de cómo debe ser la actitud del pueblo de Dios hacia la palabra de Dios. ¿Con qué actitud nosotros debemos venir a la Escritura? Ya sea cuando nos congregamos como iglesia, o ya sea que leamos la Escritura en nuestros hogares. ¿Cuál es la actitud con la cual nosotros debemos venir a la Escritura? Y estos versículos nos dejan ver muy claramente la actitud del corazón del pueblo de Dios hacia la palabra de Dios. Y fíjate cómo dice el texto: y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio. Guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy te has convertido en el pueblo, hoy has venido a ser el pueblo de Jehová tu Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice esto, hermano, acerca de la actitud con la cual nosotros debemos de venir a la palabra de Dios? Bueno, nosotros creemos, a la luz de la Escritura, cada vez que el pueblo de Dios se reúne, ya sea miércoles, domingo, el día que se reúna, cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la palabra de Dios, Dios habla a través de su palabra. Cada vez que nosotros leemos la Escritura en nuestros hogares, en privado, Dios habla a nuestras vidas a través de su palabra. Ahora bien, amados hermanos, como esto es una verdad, a la luz de esta verdad, cada vez que nosotros venimos a la palabra de Dios, y Dios cada vez que leemos su palabra nos habla, nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, porque hemos venido a ser el pueblo de Dios por la gracia de Dios, nosotros debemos venir a la palabra de Dios con una actitud reverente, con reverencia, hermano. Y esto lo vemos en la expresión guarda silencio y ¿qué? Y escucha. Porque cada vez que el pueblo de Dios viene a la palabra de Dios, debemos venir con un corazón reverente. No debemos venir a la Escritura como si estuviéramos leyendo el periódico. No debemos venir a la Escritura, amados hermanos, apresuradamente. Es irreverente delante de Dios. ¿Sí saben lo que es venir a la Escritura apresuradamente? Faltan 10 minutos para irme para el trabajo, déjenme leer la Biblia rápido para ya salir de eso ya.
y en mi conciencia estar calmado de que ya leí la Biblia. Eso es irreverente. Eso es ser irreverente ante Dios, porque esta es su palabra. Lo primero, hermano, que tenemos que el texto nos dice que cuando el pueblo de Dios viene a la Biblia, tenemos que venir de una manera, con una actitud, ¿cómo? Reverente, ¿verdad? Con gozo, pero el texto dice que deben venir con una actitud reverente. Y lo segundo, hermano, es que debemos de venir, hermano, con un corazón dispuesto a obedecer su palabra, ¿verdad? A obedecer la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo nosotros, hermanos? Bueno, eso fue lo que vimos el domingo pasado, los elementos de la obediencia bíblica. Ahora, hoy queremos ver cómo podemos crecer en obediencia a la palabra de Dios. Cómo nosotros, si Dios requiere, demanda obediencia de nosotros, cómo nosotros los cristianos podemos crecer en esa obediencia al Señor. Y que dicho sea de paso, crecer en Cristo, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en tu relación con Dios, implica crecer ¿en qué? En la obediencia a la palabra de Dios. De manera que cuando un hermano te pregunta, hermano, ¿estás creciendo espiritualmente? ¿Estás edificando, estás siendo edificado espiritualmente? Una de las cosas que nosotros tenemos que considerar a la hora de responder esa pregunta es, ¿realmente estoy creciendo en obediencia al Señor? ¿Estoy creciendo en amor al Señor? ¿Estoy creciendo, hermano, mi odio por el pecado está creciendo? ¿Verdad que muchas veces nos preguntan, hermano, ¿estás creciendo espiritualmente? Y hay veces que me da la impresión que hay hermanos que ni siquiera saben lo que se le está preguntando. Porque es un concepto que para muchos hermanos es abstracto. Crecer espiritualmente, crecer en el conocimiento de Dios, es crecer en la obediencia a la palabra de Dios, es crecer en amor hacia el Señor, es crecer en el odio al pecado. Si yo amo a Dios, yo voy a odiar lo que Dios odia y voy a amar lo que Dios ama. Si yo me deleito en el pecado, es una clara evidencia de ¿qué? De que no han nacido de nuevo. Exactamente. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos crecer, hermano, en obediencia al Señor? Bueno, hay dos cosas rapidito que quiero ver con ustedes que nos puede ayudar a crecer en esta obediencia al Señor. La primera, hermano, es considera seriamente la palabra de Dios. Para crecer en obediencia a la palabra de Dios necesitamos considerar seriamente la palabra de Dios. Debemos de meditar seriamente en la palabra de Dios. Mira conmigo, primero de Juan, capítulo 5, verso 3. Y otro hermano va a buscar Deuteronomio 10. ¿Quién tiene primero de Juan 5, hermano? 5, 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor a Dios, que guardemos ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y para, hermano, guardar los mandamientos de Dios tenemos que considerar, tenemos que estudiar, tenemos que meditar en sus mandamientos. El salmista decía, tu palabra, oh Señor, dice, hablando de la palabra de Dios, el salmista decía, todo el día ella es, ¿qué cosa? Mi meditación. Ahora, vamos a llevar a la práctica esto, ¿verdad? Porque considerarse, o sea, para crecer en obediencia al Señor, obviamente eso me va a llevar a crecer en el amor al Señor. Y para eso debo de considerar, hermano, ¿qué cosa? Sus mandamientos, su palabra. Ahora, ¿cómo yo llevo eso a la práctica? ¿Cómo yo pongo en práctica lo que el salmista decía cuando él expresaba todo el día tu palabra en mi meditación? Una manera muy práctica de hacer esto, hermano, es meditar durante la semana en lo que Dios habló a mi vida a través del mensaje del domingo. Meditar en esa palabra que fue predicada. Y orando al Señor para que Dios nos ayude a aplicar esa verdad a todas las circunstancias de nuestras vidas durante esa semana.
yo le quiero hacer una pregunta, hermano, y no quiero que me respondan, solamente respóndase a usted con el Señor. ¿Cuántos de ustedes, o cuántos de nosotros, hermano, durante la semana meditamos en la palabra que fue predicada el domingo? ¿Cuántos de nosotros durante la semana pensamos, revisamos nuestras notas y refrescamos qué fue lo que Dios habló a mi vida? ¿Cómo Dios me habló a mí el domingo? ¿O cómo Dios me habló a mí el miércoles? O sea, considerar seriamente la palabra de Dios implica meditar constantemente en su palabra. ¿Qué fue lo que Dios me dijo? ¿Cuál fue con qué pecado el Señor me confrontó? ¿O qué el Señor demandó de mí el domingo? Otra manera de considerar seriamente la palabra de Dios y poner en práctica en eso, hermano, es, hermano, cuando durante la semana, cuando tú te reúnes con un hermano de la iglesia, sí, háblale de lo difícil del trabajo o de lo poco del trabajo, pero dedica un tiempo a hablar con ese hermano. Hermano, quiero compartirte lo que Dios me dijo el domingo a través de su palabra, cómo Dios me habló, cómo Dios me confrontó. Y cuando nosotros, hermanos, nos involucramos en ese tipo de conversación, eso, hermano, nos ayuda a considerar seriamente la palabra de Dios, lo cual nos va a llevar a amar a Dios más y nos va a llevar a obedecer la palabra de Dios. Si nosotros no pensamos en la palabra de Dios, si no meditamos en ella, no vamos a crecer, hermano, en la obediencia a la palabra de Dios. Usted se recuerda, hermano, cuando Cristo fue tentado. El diablo lo tentó. Cada vez que el diablo lo tentó, ¿con cómo respondió Cristo? Escrito está. Con la palabra. Con la palabra. Porque es la palabra de Dios cuando nosotros nos sentimos tentados a desobedecer la palabra de Dios y nosotros hemos considerado la palabra de Dios. Hermano, el Espíritu Santo trae esa palabra y nos fortalece en los momentos de tribulación, nos fortalece en los momentos de tentación para que nosotros podamos, hermano, obedecer la palabra de Dios y no caer en la tentación. Pero necesitamos, hermano, es por eso que es tan importante. Mira Deuteronomio, capítulo 10, verso 12. Sí, hermano, por favor. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Quiero, hermano, una vez más, este pasaje enfatiza la importancia, hermano, de la palabra de Dios, de considerar la palabra de Dios. Y la razón por la cual este texto enfatiza la importancia de considerar la palabra de Dios es que para nosotros lograr o hacer todo lo que dice este pasaje, o todo lo que dice la Biblia, necesitamos ¿qué cosa? Conocer la Escritura. Necesitamos saber qué es lo que Dios requiere de nosotros. ¿Usted quiere saber lo que Dios requiere de usted? ¿Dónde tiene que ir? A la palabra. Nosotros tenemos un principio, hermano, claro. Y es este. Todo lo que Dios le va a decir a su pueblo, todo lo que Dios te va a decir a ti a lo largo de tu vida cristiana, desde que Cristo vino a tu vida hasta que te mueras o hasta que Cristo venga por nosotros, todo lo que Dios te va a decir, te lo va a decir única y exclusivamente a través de su palabra. Un pastor decía, ¿tú quieres oír la voz de Dios?
la palabra de Dios dice, hermano, lo que Dios requiere de nosotros, que tengamos temor del Señor. ¿Usted sabe lo que es temor al Señor, hermano? Temor al Señor, hermano, no es tenerle miedo a Dios. El temor al Señor es respeto a Dios. Respetar a Dios, honrar su nombre. Temer a Dios es obedecer a Dios. Dice que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora mira lo que dice el verso 12, comienza diciendo, esto es lo que Dios te sugiere que hagas. Es lo que dice el texto. Esto es lo que Dios requiere de ti. Lo cual eso, hermano, nos pone a nosotros en el spot, como dicen los americanos. Porque ninguno de nosotros, ni aún los cristianos, podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Como lo hemos dicho en todos estos miércoles. No podemos, hermano, andar en todos sus caminos. Y el Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la ley, me confronta con esa incapacidad que yo tengo de cumplir con el requerimiento de Dios. Pero la ley también me ayuda, me lleva a mirar a quién, a Cristo. Me lleva a esconderme en Él, a acudir a Él cuando yo fallo a sus mandamientos, cuando mi obediencia es débil, cuando mi amor es frío y cuando mi fe es débil, hermano. Su palabra me lleva a mirar a quién, a Cristo. Me lleva a refugiarme en la justicia perfecta de Cristo, porque Él cumplió la ley de Dios completa. Él la cumplió perfectamente y Él anduvo en todos sus caminos. Y esa justicia perfecta, es en esa justicia perfecta en la que nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, permanecemos delante de Dios. Ahora bien, vamos hermanos, lo otro que podemos hacer, hermanos, para crecer en la obediencia a la palabra de Dios es usar ferviente suplicación. Mira conmigo Ezequiel 36, 27. El hermano que lo tenga, que por favor lo lea Ezequiel 36, 27. ¿Qué no tenemos? Vamos a ver. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis y haré que andéis en mis estatutos. Haré que anden en mis estatutos. ¿Y qué más? Mis preceptos y los pongas por obra. Y los pongas por obra. Ahí básicamente dos cosas Dios iba a hacer en la vida del creyente, en este nuevo pacto. Lo primero, Dios iba a poner su espíritu ¿dónde? Dentro de nosotros. De manera que el espíritu de Dios, hermano, no está flotando en el aire. El espíritu de Dios habita en el creyente. Por eso que nosotros
nosotros siempre decimos en nuestra iglesia, cantar, por ejemplo, desciende Espíritu Santo, no tiene ningún fundamento bíblico. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Palabra. Hazme obedecerla. Porque en la obediencia a tu palabra está la vida. Porque aún nosotros los cristianos, hermanos, nos rebelamos en contra de la palabra de Dios. No siempre queremos obedecer la palabra de Dios. ¿Qué hace o no hace, hermano? Yo no siempre quiero obedecer. Yo no siempre quiero andar en todos los caminos del Señor, en todo lo que Dios demanda de mí. Y ahí es donde me recuerdo de Cristo, tengo que ser recordado del Evangelio. Hermano, yo te lo que quiero hacer esta noche es determinar, hermano. Hermano Waldo, usted puede decir a alguien que venga, hermano. Por favor. Gracias, hermano. Lo que quiero hacer esta noche, hermano, es que vamos a cantar juntos. Esta noche. Vamos a cantar solo en Jesús. Porque solamente en Jesús nosotros podemos obedecer la palabra de Dios. Solamente en Jesús nuestros pecados son perdonados. Solamente en Jesús nosotros somos habilitados por
hermano, pero no se distraiga con los niños. Presta atención a esto que le estoy diciendo, porque es muy importante. Dios es el creador de todas las cosas. Como decimos nosotros los muchachos, a los niños, el cuerpo que usted tiene, se lo ha dado Dios. El trabajo que tú tienes, te lo ha dado Dios en su providencia. Todo lo que tú tienes, te lo ha dado Dios. Porque Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Pero como Él es el creador, Él tiene toda la autoridad de poner las reglas que van a regir su creación. Y Él nos ha dado 10 mandamientos, Él dio su ley para que viviéramos por ella. Pero dice la palabra de Dios que Adán y Eva pecaron. Y desde que Adán y Eva pecaron, nosotros los seres humanos, dice la Biblia que nacemos bajo condenación. ¿Por qué? Porque heredamos de nuestro padre Adán y Eva una naturaleza pecaminosa. Y porque Dios es justo y santo, Él no puede pasar por alto tu pecado, ni mi pecado. Y si tú estás aquí esta noche y te estás preguntando por qué tengo que obedecer a Dios, la respuesta a esa pregunta es porque Dios es Dios y nosotros somos seres humanos. Quizás te preguntas por qué estoy bajo condenación si yo no comí del fruto como hizo Adán. Y la razón por la cual tú, si estás fuera de Cristo, estás bajo condenación en esta noche. La razón por la cual si tú estás fuera de Cristo, la ira de Dios está sobre ti en esta noche. Es porque tú y yo no somos capaces de cumplir la ley de Dios a la perfección. Dios dice, haz esto y vivirás. Pero dice la Biblia, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Como decíamos alguien en estos días, ninguno de nosotros, nosotros no tenemos ni idea de lo que es estar bajo la ira de Dios. Y la ira de Dios está sobre todos aquellos que rechazan el reinado de Cristo. La ira de Dios está sobre todos los pecadores, dice la Biblia. Pero la buena noticia es que Dios es un Dios de amor. ¿Y cómo Dios mostró su amor? En que siendo tú y yo pecadores, estando muertos en nuestros pecados, bajo justa condenación, Él envió a su único Hijo para que viviera una vida perfecta, cumpliera la ley de Dios a la perfección y muriera en una cruz, en lugar de todos aquellos que iban a creer, para que, como dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y porque Cristo hizo todo esto, en virtud de su obra, dice la Biblia, que si nosotros creemos, y tan solamente creemos en Él, y creer en Cristo es saber que solamente Cristo te puede salvar. Solamente Cristo te puede salvar de la ira venidera de Dios, porque Él pagó el castigo que tu pecado merecía. Es saber que solamente Cristo te puede salvar, y es descansar solamente en Él para tu salvación. Amén. No en Cristo y tus buenas obras, no en Cristo y tu religiosidad, solamente en Cristo hay salvación. Amén. Y si tú crees en Él de esa manera, te arrepientes de tu pecado y confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, tú serás salvo. Amén. Tus pecados serán perdonados y serás hecho partícipe de las promesas del Evangelio en Cristo Jesús. Amén. Por eso, si tú estás en Cristo, si tú estás fuera de Cristo, en esta noche, como si Dios rogase por medio de mí, yo te ruego, arrepiéntete de tu pecado. Cree en Jesucristo. Rinde tu vida al dominio de Cristo y serás salvo. El autor a los Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios está hablando a tu vida, no endurezcas más tu corazón. Y si tú estás aquí esta noche y tú dices, yo realmente no, todavía no, I don't get it yet. No entiendo eso todavía, no lo quiero hacer. Yo te ruego, esta noche mientras cantamos y oramos, pídele a Dios, Señor,
ten misericordia de mí y dame un nuevo corazón. Ten misericordia de mí, que yo soy un pecador. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar. Solo en Jesús